Dos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que particularmente me interesan. Uno de ellos es el que se refiere a la desigualdad de género y el otro el que se refiere a la paz, justicia e instituciones. En cuanto a la paz, me interesa destacar que llega la paz a la diversidad. Dos son los motivos de esta paz, de que las instituciones resuelvan esta diversidad y de que la justicia resuelva igualmente esta diversidad. La diversidad sexogenérica y la diversidad afectivo-sexual son dos realidades que han estado confundidas históricamente. Ya en la época de los romanos había una realidad trans, que significa al otro lado, cuando se definía como aquella que estaba fuera del orden binario hombre-mujer. Frente a ese binarismo había una diversidad y esa diversidad se trató jurídicamente. Tenemos que remontarnos al Digesto, en el que había 3 pasajes que hablaban sobre la doctrina de la prevalencia de los órganos sexuales en el hermafroditismo. Pero como digo, hubo siempre una confusión entre la diversidad sexogenérica, que es aquella en la que el género que te asignan al nacer no está equilibrado con el género sentido, y la diversidad afectivo-sexual, que es la capacidad, lo que llamamos ahora orientación sexual. Ha tenido que pasar muchos años para que esa confusión se clarificara y, en consecuencia, hubiera una legislación que atendiera a esa diversidad sexogenérica. Es sabido que en la década de los años 50 del pasado siglo seguía existiendo esa confusión y, por tanto, la literatura médica que lo confundía sí que se reflejaba en la literatura jurídica y en la normativa jurídica. Tuvo que ser la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el caso concreto de España, en el que comenzara a diferenciarlo. Todo esto se traduce en una serie de proposiciones de ley y una serie de leyes, y últimamente la ley de 28 de febrero de 2023 sobre la garantía para la igualdad y garantía de las personas trans y la realidad LGTBI. Aquí sí que se diferencian, a pesar de que las letras van en conjunto, LGTBI. Ha habido además aquí la legislación estatal ha unificado una normativa autonómica que contemplaba otros tipos de diversidad sexogenérica. Ahora ya está unificado. Lesbianas, gays, bisexuales entran dentro del tema de la orientación sexual, y trans e intersexuales entran dentro de la diversidad sexogenérica. Ya no se habla, como en algunas legislaciones autonómicas, de LGTBIQ+. Esto quiere decir, tiene una consecuencia jurídica importante. El género no binario no está contemplado en la legislación española. ¿Cómo se establece ahora la realidad trans? Que es en la que me voy a centrar. Antes de esta ley, había otra ley, la ley de 2007, que era claramente patológica. Y me explico que era patológica porque traía causa de la literatura médica, donde la Clasificación Internacional de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, establecía que ser una persona transexual era un problema, una enfermedad. Desde 2018 se ha despatologizado, con lo cual nuestra legislación, que ahora está siendo tan criticada, lo que hace es unificar ese criterio despatológico. Bien, antes la legislación de 2007 establecía que para que pudiera una persona trans rectificar la mención del sexo en su documento nacional de identidad en el registro civil, debía acreditar ser español, ser mayor de edad, tener un diagnóstico de disforia de género
insisto, un término que viene de la literatura médica, y haber estado 2 años hormonado. Que esta ley estuvo bien en el año 2007, bueno, pues parece que eso sí que es un criterio unánime. Sí que es verdad que los mayores de edad, el criterio de la mayoría de edad fue declarado inconstitucional por una sentencia de 2019, en virtud del cual se determinaba esta resolución que cuando el menor de edad tuviera suficiente madurez y una situación estable de transexualidad, sí podía rectificar la mención registral del sexo. ¿Qué sucede con la ley actual? Bueno, pues que hay una despatologización, como he dicho, y por tanto la ley de 2023 es una ley que tiene otras leyes parecidas en el derecho comparado y que proclama la autodeterminación de género. ¿Qué significa esto? Que la mera declaración de voluntad ante el registro provoca o implica la rectificación registral de la mención del sexo. No es un procedimiento, y en eso sí que debo de recalcar, no es un procedimiento en el que uno vaya a hacer una declaración de voluntad y ya transite inmediatamente, salga del registro civil con el cambio de sexo. No es así. Hay un procedimiento con un plazo de 4 meses, un periodo en cierto modo de reflexión, y aunque hay una reversibilidad, si luego quieres volver otra vez a rectificar, eso ya implicaría un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es importante determinar o clarificar que esto resuelve el problema de muchas personas trans que no querían someterse a la cirugía de reasignación sexual. No, los seres humanos no están todos categorizados, con lo cual hay personas trans que sí que quieren una cirugía de reasignación o determinados aspectos morfológicos cambiarlos y hormonarse, y otras personas trans que no quieren, y esa tiene que ser su voluntad. Es cierto que puede haber situaciones de fraude, pero el fraude a las leyes ya estaba contemplado en el Código Civil del siglo XIX, en sus artículos 6 por el fraude de ley o el abuso del derecho, el artículo 7 del Código Civil. ¿Que en todas las legislaciones hay fraudes? Todas las leyes exactamente sí las hay. Pero para eso están, y vuelvo a lo de las instituciones, porque las instituciones están al servicio de las personas y no las personas al servicio de las instituciones, pero las instituciones sirven para determinar lo que es fraude y lo que no es fraude, lo que es abuso de derecho y lo que no es abuso de derecho. Entiendo que esta ley está en su andadura, que suscita muchísimas discusiones, que es importante que sobre las leyes que entran en vigor haya debate, haya discrepancias, y luego, sobre todo, que sean los tribunales los que tengan que resolver y que interpretar esas leyes.